Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo obtener el trabajo, pero empleando las integrales definidas. Y antes de nada tenemos que ver cómo obtener el trabajo, y de física ya sabemos que tenemos esta ecuación de aquí. Nosotros, si queremos mover un objeto desde un punto hasta otro punto, ya sabemos que tenemos que aplicar una fuerza. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el trabajo realizado al mover este objeto desde este punto hasta este otro punto? Bueno, pues lo obtenemos con este producto de aquí. Ya sabemos que tenemos fuerza por distancia. Ahora bien, para aplicar esta ecuación, la fuerza tiene que ser constante. Y para verlo, bueno, pues aquí tenemos esta gráfica donde vamos a representar la fuerza frente a la distancia. Tenemos este intervalo cerrado que va desde A hasta B y queremos mover este objeto que va desde A hasta B. Sabemos que para moverlo tenemos que aplicar una fuerza. Bueno, pues si esta fuerza es constante, para obtener el trabajo realizado al mover este objeto desde este punto hasta este otro punto, ya sabemos que podemos aplicar esta ecuación. ¿Por qué podemos aplicar esta ecuación? Porque la fuerza es constante. Lo primero que podemos ver aquí es que la distancia hace referencia al ancho de este intervalo cerrado. Ya sabemos que el ancho de este intervalo cerrado es igual a B menos A, que corresponde a la distancia, porque estamos moviendo el objeto desde este punto hasta este otro punto. Ahora bien, si la fuerza aplicada es constante, ya sabemos que para toda x dentro de este intervalo cerrado es igual al mismo valor funcional. Y como estamos empleando este producto de fuerza por distancia, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Realmente estamos con este valor funcional y con el ancho de este intervalo. ¿Qué es, como digo, lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo el área que tenemos para este rectángulo, que ya sabemos que la altura corresponde a la fuerza, que es constante. Y ya sabemos que el ancho o la distancia corresponde al ancho de este intervalo cerrado. En definitiva, lo que estamos obteniendo es el área que tenemos para este rectángulo, que corresponde al trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa si la fuerza no es constante? Si la fuerza no es constante, realmente no podemos emplear esta ecuación. Pero realmente ya sabemos cómo obtener ese trabajo. Nuevamente aquí tenemos fuerza frente a distancia. Aquí tenemos este intervalo cerrado y queremos mover nuevamente un objeto desde este punto hasta este otro punto. Pero esta vez vamos a emplear una fuerza no constante. Da igual cómo obtenemos el trabajo, ya sabemos que el trabajo en este caso hace referencia al área que tenemos bajo la gráfica de esta función sobre el eje X y para este intervalo cerrado. Y nosotros ya sabemos cómo obtener este área. Bueno, pues cuando no estemos empleando una fuerza constante, simplemente tendremos que emplear una integral definida. ¿Y cómo construimos nosotros esa integral definida? Bueno, pues antes de verlo, recordad que aquí tenemos las diferentes unidades para la fuerza, para la distancia y para el trabajo, en función del sistema que se esté empleando. Y normalmente se emplea este sistema de aquí. Para la fuerza tenemos Newton, para la distancia, bueno, pues se emplea metros. Y para el trabajo, bueno, pues ya vemos que se emplea julios. Aquí tenemos este producto que hacía referencia a la fuerza por la distancia. Y como tenemos Newton para la fuerza y metros para la distancia, el resultado es igual a julios. Y si queremos obtener, o mejor dicho, si queremos cambiar de unidad, bueno, pues recordad que tenemos estas equivalencias de aquí. Ya sabemos que un Newton es igual a 10 elevado a 5 dinas. O lo que es lo mismo, es igual a estas libras de aquí. Y lo mismo para el pie libra, para julios y para hercios. Bueno, pues después de este pequeño repaso, ¿cómo construimos nosotros esa integral definida? Bueno, pues recordar que ahora vamos a emplear una fuerza variable, que no es una fuerza constante para este intervalo cerrado. Bueno, pues recordar que tenemos una partición, que vamos a obtener diferentes subintervalos y que tenemos que escoger un punto de muestra para cada subintervalo. Ahora bien, fijaros en una cosa: si estamos con esta gráfica de aquí, por ejemplo, y la dividimos en diferentes subintervalos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente: que estos subintervalos sean lo más pequeños posibles. No hace falta que tiendan a cero, es decir, que la norma tienda a cero, pero sí que sean lo más pequeños posibles. Si hacemos eso, bueno, pues ya vemos que si estamos dentro de este intervalo cerrado, bueno, pues como digo, si hacemos que este ancho sea muy pequeño, estos valores funcionales prácticamente van a ser el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos considerar la fuerza constante para cada subintervalo. Y como podemos considerar la fuerza que sea constante para cada subintervalo, bueno, pues para obtener el trabajo para cada subintervalo podemos emplear esta ecuación de aquí. Recordad que aquí tenemos el punto de muestra, pero podríamos emplear cualquier x, porque como estamos haciendo que sea muy pequeño este intervalo, sabemos que los valores funcionales prácticamente van a ser el mismo. Por eso podemos emplear esta ecuación de aquí. Ahora bien, como lo tenemos que hacer para cada subintervalo, ya sabemos que vamos a llegar a la suma de Riemann. Ahora sí, haciendo que la norma tienda a cero, llegamos a este límite de aquí, que ya sabemos que es igual
a esta integral definida. Bueno, pues ya sabemos que cuando empleemos una fuerza que sea constante podemos emplear este producto de aquí, y cuando tengamos una fuerza que no sea constante tenemos que emplear esta integral definida. Y tener presente que cuando estamos obteniendo el trabajo, realmente estamos obteniendo un área. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un par de ejercicios para terminar el vídeo, y ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con los ejercicios para que estos dos vídeos, bueno, pues no sean muy largos y se hagan muy pesados. Bueno, pues como digo, vamos con el primer ejercicio, y nos dice lo siguiente, que para estirar un resorte de 50 centímetros se requiere una fuerza de 130 newtons. Encuentre el trabajo realizado para estirar el resorte 20 centímetros más allá de su longitud natural, es decir, sin estirar. Bueno, pues antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso al resorte. Aquí tenemos este resorte, mejor hecho, claro está, y está en su posición natural. Ahora bien, si nosotros lo estiramos o lo comprimimos, el resorte lo que está haciendo es ejercer una fuerza para llevarlo a su posición natural. ¿Y cuál es esa fuerza? Bueno, pues su fuerza es la siguiente. Fuerza es igual a una constante por la distancia. ¿Por qué? Porque la fuerza realmente es directamente proporcional a la distancia. Es por eso que tenemos una constante, y a esta constante se le llama constante del resorte. Porque como digo, si nosotros lo estiramos o lo comprimimos, estamos ejerciendo una fuerza, pero el muelle o el resorte está ejerciendo otra fuerza para llevarlo a su posición natural. Bueno, pues aquí tenemos dicha fuerza. Bueno, pues sabiendo esto vamos a continuar con el ejercicio, y tenemos que encontrar el trabajo al estirar un resorte 20 centímetros más allá de su posición natural. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta integral definida, que tenemos a, b, tenemos la fuerza, y aquí tenemos el diferencial de x. Bueno, pues tenemos que encontrar esta fuerza. ¿Cómo encontramos esta fuerza si acabamos de ver que estamos con resortes y tenemos esto de aquí? Es decir, que necesitamos saber cuál es la constante del resorte. Bueno, pues para ello nos tenemos que fijar en la primera parte del problema. Ya vemos que estirando el resorte 50 centímetros más allá de su posición natural, bueno, pues que se requiere esta fuerza de aquí. Bueno, pues ya vemos que como estamos con esta ecuación, F es igual a K por D, como tenemos la fuerza y tenemos la distancia, con esto ya sabemos que vamos a obtener la constante. Y recordar una cosa, que como estamos con newtons, acabamos de ver que necesitamos emplear para la distancia metros. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos la constante del resorte. Ya sabemos que los centímetros los tenemos que pasar a metros. Una vez que los pasamos a metros, como tenemos la fuerza, está de aquí, y tenemos la distancia, despejando para acá, aquí tenemos, como digo, la fuerza del resorte. Ahora, gracias a esto, bueno, pues ya podemos obtener la fuerza que tenemos en la segunda parte. Es decir, la fuerza ahora es igual a 260 newtons, que corresponde a esta constante del resorte. Y ya sabemos que la fuerza depende de la distancia. Bueno, pues aquí tenemos esta fuerza. Bueno, pues sabiendo todo esto y pasando, como digo, los centímetros a metros, bueno, pues aquí tenemos esta integral definida. Recordar que ahora vamos desde 0, que es el punto natural del resorte, y lo vamos a llevar hasta 20 centímetros, o lo que es lo mismo, hasta estos metros de aquí, 1/5 de metro. Y recordar que la fuerza esta vez es esta de aquí. Acabamos de obtener la constante, que ya sabemos que la tenemos que multiplicar por la distancia. Bueno, pues ¿cómo resolvemos esta integral definida? Ya sabemos que como tenemos una constante, la podemos retirar de la integral. Ya sabemos que obtenemos esta parte de aquí, 260 entre 2, ya sabemos que es igual a 130. Y aquí simplemente hay que emplear el teorema fundamental de cálculo. Empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que llegamos a 5,2 julios. Bueno, pues este es el trabajo realizado al estirar un resorte 20 centímetros más allá de su posición natural. Recordar que como estamos con newton, simplemente tenemos que emplear metros, pero para obtener este trabajo realmente hemos visto que necesitábamos la constante del resorte. ¿Y cómo lo hemos obtenido? Gracias a esta primera parte, estirando el resorte cierta distancia, en este caso 50 centímetros, y midiendo la fuerza que hemos empleado, es decir, 130 newtons para este caso. Bueno, pues despejando para la constante, gracias a eso hemos obtenido la constante, y con eso hemos obtenido la fuerza. Y una vez que hemos obtenido la fuerza y sabiendo que tenemos que estirar el resorte 20 centímetros más allá de su posición original, que la contamos como 0, bueno, pues podemos formar esta integral definida, y a partir de ahí, bueno, pues ya hemos obtenido el resultado. Y una cosa a comentar es la siguiente. Tenemos aquí este resorte y vamos a suponer que llega a 40 centímetros, y esta es su posición natural. Ahora, ¿qué pasa si lo estiramos hasta 60 centímetros? Bueno, pues ¿cuál es la distancia? Realmente ya sabemos que tenemos 60 menos 40 es igual a 20 centímetros. Bueno, pues ¿cuál sería el intervalo que tendríamos que emplear? Este de aquí ya sabemos que vamos desde 0 hasta 1/5.
Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos esta otra situación? Tenemos el resorte, que su posición natural son 40 centímetros, lo estiramos hasta 50 centímetros y ahora lo estiramos hasta 60 centímetros. Y queremos saber cuál es el trabajo realizado cuando lo estiramos desde 50 centímetros hasta 60 centímetros. Bueno, pues recordar que para llevarlo hasta 50 centímetros desde su posición natural, simplemente ya hemos realizado un trabajo. ¿Cuál sería nuestro intervalo? Bueno, pues ya vemos que tenemos 50 centímetros menos 40 centímetros por un lado, que es igual a 10 centímetros, o en metros ya sabemos que es igual a 1 entre 10 metros, y luego tendríamos esta otra distancia desde 60 hasta 40. Teníamos 60 centímetros menos 40 centímetros, que ya sabemos que es igual a 20 centímetros, y en metros ya sabemos que es igual a un quinto de metro. Bueno, pues ¿cuál sería nuestro intervalo? Bueno, pues ya sabemos que vamos desde un décimo hasta un quinto. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo, pero antes de nada, como se trata de un ejercicio donde implica gravedad entre planetas, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso y nos dice lo siguiente, que a partir de la ley de gravitación universal, la fuerza entre un planeta o satélite de masa m⁻1 y un cuerpo de masa m⁻2, bueno, pues que está relacionada por esta ecuación de aquí. A la K se le conoce como constante gravitacional y a R, bueno, pues ya vemos que realmente es la distancia desde el centro del planeta de la segunda masa. Ahora bien, para elevar una masa desde la superficie de un planeta de radio R hasta la altura h, nos dice que el trabajo puede realizarse al usar la ecuación anterior, esta de aquí, en la integral definida que hemos visto antes. Es decir, que tenemos que sustituir esta fuerza por esta otra fuerza y obtenemos esta integral definida. Pero antes de nada, para que veáis este intervalo de aquí, es decir, que vamos desde R hasta R más h, bueno, pues aquí tenemos este dibujo. Nosotros queremos subir una masa hasta esta altura y lo vamos a hacer desde la superficie de la Tierra. Bueno, pues ¿cuál es la distancia que hay desde la superficie de la Tierra hasta el centro de la Tierra? Bueno, pues ya sabemos que corresponde al radio de la Tierra. ¿Y cuál es la distancia que hay desde este punto hasta el centro de la Tierra? Bueno, pues ya vemos que corresponde a la distancia que tenemos desde este punto hasta este otro punto, más la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto, que corresponde a la altura. Bueno, pues ya vemos que realmente nuestro intervalo va desde R hasta R más H. Nos pasaba lo mismo con el resorte. Recordar, bueno, pues aquí tenemos nuestra posición inicial. Para llegar a la superficie, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta distancia que esta vez hace referencia al radio de la Tierra. Pero vamos a mover una masa hasta esta altura. Ya sabemos que la altura corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto. ¿Y cuál es la distancia que hay desde este punto hasta el centro de la Tierra? Bueno, pues ya vemos que es R más H. Bueno, pues este realmente es nuestro intervalo cerrado. Y ya sabemos que estamos empleando esta fuerza. Bueno, pues como estamos empleando esta fuerza y este es nuestro intervalo cerrado, ya sabemos que tenemos que integrar con respecto al radio. Bueno, pues como ya sabemos que esta parte son constantes, las podemos retirar de la integral. E integrando para 1 entre R al cuadrado, ya sabemos que obtenemos menos 1 entre R. Aplicando el teorema fundamental de cálculo, llegamos a esta parte de aquí. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos menos 1 entre R más H por un lado, menos, y tenemos menos 1 entre R. Menos por menos es más. Bueno, pues ya sabemos que tenemos menos 1, perdón, entre R más H, más 1 entre R. Como tenemos una suma y la podemos cambiar de orden, bueno, pues llegamos a esto de aquí. Entonces ya vemos que tenemos que emplear simplemente esta fuerza en esta integral definida, indicando el intervalo correspondiente, y al darle solución, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta ecuación de aquí. Bueno, pues sabiendo que tenemos esta ecuación, vamos a ver cómo la empleamos en un ejercicio. Pero antes de nada, que se me olvidaba, recordar que esta constante se llama constante gravitacional. Bueno, pues aquí tenemos su valor. Bueno, pues como digo, sabiendo todo esto, que tenemos esta ecuación y la constante tiene este valor, vamos a realizar un ejercicio y dejamos el vídeo. Y nos dice lo siguiente, que encuentre el trabajo realizado para subir una carga útil de 5.000 kilogramos desde la superficie de la Tierra hasta esta altura de aquí, 30.000 metros. Bueno, pues tenemos que subir, como digo, una carga que pesa 5.000 kilogramos y la tenemos que subir hasta 30.000 metros desde la superficie de la Tierra. Ahora bien, como ya sabemos que necesitamos el dato de la masa de la Tierra en este caso y su radio, bueno, pues como pequeño repaso, aquí tenemos estos datos para estos diferentes planetas y también para la Luna. Aquí tenemos su masa y aquí tenemos su radio. Bueno, pues sabiendo todo esto y sabiendo que tenemos que emplear esta ecuación de aquí,
Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones llegamos a estos julios. Ya sabemos que la constante tiene este valor, que como estamos en la superficie de la Tierra tenemos que emplear su masa, aquí la tenemos. La masa del segundo objeto ya sabemos que son 5.000 kilogramos. Y como digo, como estamos con la Tierra tenemos que emplear su radio. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que empleamos su radio y el radio más la altura. Bueno, pues como digo, dándole solución a esto que veis aquí, llegamos a esta aproximación de julios. Bueno, pues este es el trabajo que tendríamos que realizar al subir esta carga de 5.000 kilogramos a una altura de 30.000 metros. Y recordar que para ello ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación. De aquí simplemente, bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones vais a llegar al resultado. Y recordar que esto lo hemos obtenido integrando la correspondiente ecuación. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con más ejercicios. Hasta la siguiente.